con la implementación de la Ley de Empleo Público, 200 nuevos policías que urge contratar la fuerza pública para combatir la ola de criminalidad ganarían solamente 352.000 colones al mes. Y es que este tipo de salarios que anunció el Ministerio de Planificación preocupan a las autoridades. 352.000 colones. ¿Podemos vivir con este salario? Es lo que ganarán a partir de ahora los agentes de autoridades como Policía de Tránsito, Fuerza Pública y Policía Penitenciaria. Dicha situación preocupa primero por el lado de la dificultad que tendrán para contratar nuevas plazas. Es una preocupación que está ahí latente, que hemos conversado con el señor ministro. Tenemos claro que esos datos que se dieron ahora son transitorios. Lo que pasa es que en este momento sí hay una afectación porque estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para tratar de nombrar lo antes posible 200 plazas vacantes que tenemos y que de nombrarlas y contratarlas hoy estarían afectadas por esa franja salarial que ya se anunció. Esta medida corresponde a la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público y son salarios transitorios por un periodo de 6 meses. Es global, en este momento no recibiría ningún plus, de manera que si se quedaría el salario muy rezagado, no es un salario competitivo frente a lo que podría obtener una persona en las mismas condiciones en el ámbito privado, y hay que tener en cuenta las condiciones especiales que tiene un funcionario policial, así que bueno, sí estamos preocupados, pero estamos trabajando el tema al más alto nivel para tratar de atenderlo lo antes posible. Misma preocupación se mantiene en el Ministerio de Justicia y esperan que en este periodo de medio año se tomen medidas con el actual gobierno, ya que la ley fue firmada en la administración anterior. Sí me preocupa porque con salarios de esta magnitud no creo que podamos llenar las plazas vacantes que tenemos. Entonces es un asunto que tenemos que comentar a nivel de presidencia. En la próxima sesión de Consejo de Gobierno lo va a estar informando, señor presidente. Esto preocupa en todos los niveles. Yo creo que no solo los salarios de los policías, sino del personal administrativo y profesional técnico que labora en todas las instituciones encargadas de la seguridad nacional. Por eso es un tema que vamos a analizar para ver cuál va a ser el impacto. Recuerde que esta ley no es una ley que aprobó este gobierno, es una ley que estamos recibiendo y que se tiene que implementar o se tuvo que implementar. Existe además el temor de que estas ganancias impulsen al crimen organizado a actuar a lo interno de las instituciones que velan por la seguridad y la justicia. Un oficial de policía que vaya a poner el pecho día y noche con un salario de esos, el crimen organizado le va a redondear el resto. Entonces lo que ellos van a hacer cunas de reclutamiento. Me refiero al crimen organizado. Vayan, métase en el Poder Judicial, vayan, métase al Ministerio de Seguridad Pública y de aquí en adelante, ese salario que ustedes van a percibir ahí, yo se lo voy a triplicar. Y eso va a provocar esa gran penetración que esta ley de salario único está buscando. El Ministerio de Planificación se encuentra en diversas reuniones con diferentes sectores y aclara que además de ser transitorios, rigen para nuevas contrataciones y no se les bajará a quienes en este momento estén ganando más. Hemos explicado también abundantemente que las columnas de salarios globales transitorios aplican únicamente para las personas que se contraten a partir del 10 de marzo, no así para las personas que ya son actualmente trabajadores. Estos salarios de 352.000 colones corresponden a agentes considerados categoría 1 y conforme se vayan contratando más, podría subir hasta 466.000 en caso de subir de categoría hasta la número 5. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Son las 8:04. Vamos a incorporar al periodista Paulo Contreras, que le ha dado seguimiento a este tema, porque 352.000, Paulo, sería el salario de los nuevos policías, pero hay un montón de categorías en las que también los salarios son bastante bajos. Buenas noches. Buenas noches, Michael. El saludo para usted y también para los televidentes en esta edición. Por supuesto, enfocados en los salarios de funcionarios que velan por nuestra seguridad. Quien apenas está entrando, quien quiera optar por alguna, por ejemplo, de estas 200 plazas de fuerza pública, estaría ganando estos 352.000 colones. En caso de continuar aumentando de categoría tanto en fuerza pública, Policía de Tránsito, Policía Penitenciaria, Servicio Nacional de Guardacostas, ahí poco a poco van subiendo hasta los cercanos a los 500.000 colones, que
para muchos también puede ser considerado un salario bajo, y más con lo que nos explicaba el señor exministro de Seguridad, don Gustavo Mata, los peligros a los que se pueden exponer en cuanto a casos de corrupción o a casos de vínculos con crimen organizado, pero ya eso tal vez sería profundizar un poco más. El detalle es que estos serían los salarios que devengarían a partir de ahora quienes vayan a ser contratados, y por los próximos 6 meses a ver si se realiza algún reajuste. Pablo, en esta situación vamos a ver en algún momento que nos están preparando nuestros compañeros algunos de las escalas salariales, pero no solo sucede en la fuerza pública, sucede en el MOP con los tráficos, sucede en el Ministerio de Justicia con los oficiales de policía penitenciaria, sucede también incluso en unidades especiales de la fuerza pública. Estamos hablando de salarios muy bajos, muy bajos para el nivel de peligrosidad. Y la pregunta que teníamos ayer en la tarde cuando veíamos estos datos es, ¿tendrán algún plus? ¿Tienen algo adicional? ¿Se les paga algún adicional? ¿O este es el salario completo? 352.000 sería el salario completo de un mes. Ese sería el salario completo, Michael. Después de la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público, no habría ningún tipo de plus, y eso, recordar que son transitorios. Puede haber algún cambio de aquí a los próximos 6 meses, pero por lo menos en estos 6 meses que se aproximan, estos van a ser los salarios sin ningún tipo de plus. Además de que quienes ya en ese momento estén contratados desde años atrás, no se les va a rebajar el salario, pero tampoco tendrán algunos aumentos o devengarán estos pluses que tenían anteriormente, que es parte de estas nuevas reformas dentro de la Ley Marco del Empleo Público. Pablo, aquí estoy viendo, por ejemplo, jefe de unidades policiales en el Ministerio de Seguridad Pública, 848.000 colones sería el salario de contratación. Jefe de operaciones aeronáuticas, 848.000 colones. Subjefe de unidades policiales, 630.000 colones al mes. Agente número 1 de la Fuerza Pública, 352.000 colones. Suboficial 2, 445.000 colones. Imagínese, agente de investigación, 514.000 colones. Estamos hablando de que las fuerzas policiales estarían ganando incluso menos de lo que gana un graduado universitario, según la lista de salarios que tiene el Ministerio de Trabajo publicada en este momento. Michael, y si nos ponemos a hilar un poco más delgado, hablemos de ya gastos personales, si tenemos una familia que mantener, si tenemos hijos, si tenemos que pagar una casa, sea alquiler o sea que la estamos comprando y tenemos que pagar las diversas cuotas mensuales de la misma, si tenemos que pagar un vehículo, canasta básica. Creo que es complicado. Uno que, por ejemplo, Michael, que no tiene tal vez esas responsabilidades, a veces la ve complicada. Ahora personas que deben en estos salarios que son relativamente más bajos y tener este tipo de responsabilidades, creo que sí se les complicaría mucho más. Y ahí es donde se nos puede venir la preocupación de que por otros lados les den otros ofrecimientos. Correcto. El doble, el triple, también dentro de su labor, ¿verdad? Y que esto se preste también para otros actos, Pablo, de corrupción, que esperamos que no sea así y que haya alguna modificación. Aquí vemos en imagen lo que pasaría en el Ministerio de Justicia y Paz. Por ejemplo, un agente penitenciario también caería en la misma categoría de 352.000 colones. Un suboficial de guarda tendría un salario de 365.000, un coordinador de servicio 410.000 colones al mes. Y ya si hablamos de puestos mucho más altos, como el director de la Policía Penitenciaria, el salario sería de 1.428.000. Estamos hablando de verdaderamente temas preocupantes para lo que viene más en la crisis de seguridad en la que estamos. Michael, y también vayámonos a otros puestos, agente de guardacostas. ¿Qué tan importantes son estos funcionarios
para tanto tráfico de droga que se está dando en nuestras costas, valga la redundancia, en estos sectores, en estas zonas que están siendo de mucho movimiento de narcotráfico, de crimen organizado, que se están dando muchas detenciones de diferentes embarcaciones y ellos estando recibiendo salarios o estarán recibiendo salarios a partir de los 360.000 colones, que también es un salario que podemos considerar relativamente bajo para las funciones que ellos deben ejercer todos los días dentro de alta mar. Entonces esperamos que ya con este gobierno, porque esta fue una ley del gobierno anterior, se puede hacer algo en estos próximos 6 meses. Sí, porque cuando hablábamos de empleo público y cuando se dio esa discusión hace varios años, hablábamos de salarios millonarios. La idea de la ley de empleo público era eliminar salarios de, por ejemplo, los que se pagan en la Universidad de Costa Rica, que un conductor, un chofer o un tráfico gana 1,5 millones de colones. Nunca el objetivo era castigar, por ejemplo, con salarios de pobreza a los cuerpos policiales, 352.000 colones. Perdón, señores, pero eso no alcanza para nada. Y algunos dicen, el que quiere ser corrupto lo va a hacer con un salario de 300.000 o con un salario de 3 millones. Bueno, ahí entran a validarse otro tipo de temas. Pero condenar a salarios de pobreza a los que se enfrentan día a día, a los delincuentes de este país, en la crisis que estamos, de verdad que es preocupante. Vamos a ver qué resulta en los próximos días con esta implementación de la ley de empleo público.